Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Sentido común, como siempre, llevándoles temas de interés nacional e internacional. Hoy, un día más, pero con un programa un poco apresurado, vamos a conversar con un invitado que sin duda alguna tiene informaciones siempre de importancia por el tema que trata. Por otro lado, claro, tenemos que decir que lamentamos mucho el fallecimiento de Lucía Fiordalisa Vicioso Alsina, nada más que Luchi Vicioso. Para los que tenemos una edad más o menos tierna, nos recordamos de aquella niña que deleitaba precisamente a los amantes de las canciones y de la buena voz de Luchi Vicioso, que esté donde merece estar. Ojalá que llegue a un lugar merecedor para los que creen en el más allá, como el invitado que tenemos en el día de hoy. Pero al mismo tiempo queremos decir que tenemos en el país crisis que nos afectan, o detalles, para ser más, que nos afectan desde el punto de vista local. Pero también tenemos la carga internacional que no se nos despega por ninguna razón. Es decir, que tenemos fuego por todas partes y estamos como la arepa. Fuego por debajo, fuego por arriba y por los lados. Es decir, estamos entre fuego. El fuego de Haití nos quema. El de Venezuela nos deshidrata. Y el de los Estados Unidos hace las dos cosas, por un lado y por la otra. Es decir, que esa es nuestra situación. Y para colmo, entonces tenemos el tema eléctrico en nuestro país, por un lado. Tenemos la porfía, que nuestro invitado no sabe mucho de eso de porfía, pero la tenemos, que es el tema de la porfía política partidaria que amenaza el país en alguna forma. Y naturalmente el invitado que nos referimos es Santiago Moquete, el hombre que más sabe de asuntos de legalidad, ubicación y manejo de propiedad de tierras, señores, y que ha vivido todo un tiempo desempleado en este país donde tanto se necesita luchar por y conseguir y ordenar una política inmobiliaria. Sin embargo, Santiago Moquete no tiene trabajo oficial porque, a pesar de su especialidad, sencillamente ninguno de los funcionarios de arriba abajo han entendido que no se necesita estar conteste con una política determinada para tener la confiabilidad y la profesionalidad de un ciudadano. Así definimos nosotros la situación de Santiago Moquete, para no mencionar otros. Por ejemplo, claro, sí voy a mencionar uno. ¿Qué hace un amigo de muchos años, controversial? Pero ¿quién le ha dicho a ustedes que en una institución no pueden estar los funcionarios controversiales?
No, pero no quieren para nada a Ramón Pérez Martínez en ningún lado, a Macorís, a pesar de las demostraciones que ha hecho de resolver problemas. Olvídense de todo lo que, la diferencia que podamos tener. Santiago Moquete no puede, no debió permanecer fuera de ninguno de estos gobiernos pasados en términos del funcionamiento de su capacidad y su decisión. En ese sentido, tampoco Marco Santana debía estar fuera de determinadas cosas cuando es un hombre capaz de defender lo que es la soberanía, de defender la justicia y capaz de 3 meses antes de hoy haber denunciado casos, temas que no tenían por qué pasar en territorio dominicano con relación a inmiscuirse en asuntos de carácter interno de otro país, para hoy tener que responder de una manera u de otra de las acusaciones que formalmente y realmente hace otro país con relación al manejo interno de la política de agresión contra Venezuela. Porque independientemente de todo lo que usted pueda decir de Maduro y Venezuela, es una agresión la que se ha montado con la complicidad de todo un conjunto de países, incluyendo la República Dominicana, que es la que menos le luce mantener una actitud hostil frente a el presidente de Venezuela. Probablemente merecedor o no, eso no le importa al pueblo dominicano, al gobierno dominicano. Entonces, hoy tiene que, bajo una circunstancia, como decimos, ya bien sea por una nota diplomática, por un acuerdo, por un entendimiento, tener que excusarse porque no puede desmentir que desde la República Dominicana se actúa contra el gobierno venezolano. Y no lo pueden desmentir. No pueden desmentir las intenciones del uso del aeropuerto María Montés para maniobra de aviones norteamericanos en su afán de invadir a Venezuela. Ayer lo dijimos, antes de ayer también, y hoy lo seguimos diciendo y lo seguiremos diciendo. Pero lo dijimos hace 3 meses, cuando se pudo habernos hecho caso y al menos evitar el escándalo. Y ayer salen con el descaro de que sí, es verdad. Recuerdo perfectamente cuando en el 1965 volaban los aviones y un avión grande volaba bien bajito y decía, sí, es verdad de la intervención norteamericana, pero hemos venido solamente a salvar la vida en peligro de nuestros ciudadanos. Así lo decían desde el avión. Y entonces ahora están diciendo, sí, es verdad, estamos en la República Dominicana, pero entrenando a personal contra el terrorismo. ¿Quién le ha mandado cuál es el terrorismo y todo ese tipo de cosas para que vengan aquí a cubrirse el rostro y a ir a medir palmo a palmo el aeropuerto del Estado sin uso, pero un aeropuerto que está a 2 pasos de Venezuela? ¿Por qué? A mí no me importa que usted sea Maduro o Madurita o no. Lo que me importa es que es una nación totalmente indigna, una nación que da vergüenza, que pone nuestra soberanía en juego. Si usted quiere compensar y equilibrar algunos exabruptos que usted entiende que hizo frente al Estado americano o norteamericano, entonces busque otra forma. Y de lo contrario, yo estaría aplaudiendo hasta que se me destrocen las manos cuando vea en el antiguo Pico Trujillo, en Montetina, en La Pelona y en La Berrenda, una bandera grande que se vea del aire y todo eso, que indique que ya estamos bajo la bandera norteamericana. Entonces voy a aplaudir totalmente, porque así ya me sé totalmente un súbdito
de los Estados Unidos y no un súbdito amenazado, amordazado y a cada momento vilipendiado, donde ponen nuestros gobiernos de rodillas vergonzosamente y obligarlo a votar por las posiciones que los Estados Unidos deciden. Queremos estar sumamente claros. Y el que crea y el chismoso que vaya, señor presidente, independientemente de que a usted le toca algo en ese sentido, no. Apoyamos su gestión, señor presidente, su gestión constitucional, y por eso gritamos de esta forma. Porque precisamente nos oponemos a la intervención contra Venezuela porque somos institucionalistas. Porque usted, presidente, que no vivió probablemente con la conciencia de la edad el golpe de Estado, a quien fue el maestro suyo, y todo lo que se inventaron para darle un golpe de Estado, y luego a Salvador Allende, y luego a Omar Torrijos, y luego a Velasco Alvarado, y hasta a Velasco Ibarra, y a Jaime Roldós, y la forma de Noriega, y todas las formas, en todas las invasiones que los Estados Unidos ha hecho contra los países soberanos de América Latina. Usted puede ser reaccionario, como lo es nuestro invitado, pero no puede admitir, bajo ninguna razón, nada, no puede desmentir lo que yo he dicho. Porque hasta el favor de que intervengan, pero ya abiertamente, y que pongan su bandera, que contraten a Moquete, a Chago, para que le busque un lugar especial en esos montes que he hablado, del antiguo Pico Trujillo, la Pelona Montetina, la Berrenda, que Chago le va a decir en el lugar exacto donde pueden colocar su bandera, y ya, listo el problema. Pero es todo lo que voy a hablar en el programa de hoy. El resto le corresponde para hablar del tema eléctrico, que de eso era que teníamos que estar ocupados, entre otras cosas, de nuestro invitado Santiago Moquete. Buenos días, don Chago. Buen día. Yo no soy un desempleado, yo soy mi propio jefe, que es diferente. Bueno, yo hablo por usted sencillamente, para no corregir lo que dije, usted sencillamente sí. Usted no es un indigente, usted es su propio generador, su propio jefe, pero usted está privado por la voluntad del Estado de servirle al Estado desde el punto de vista de lo que exige la sociedad, de su capacidad, es sencillamente. Ha sido un sueño mío y he cargado gobierno tras gobierno con eso, el que cada dominicano que ocupa un pedazo de tierra tenga su título de propiedad. Y eso no lo pueden tener atropellando a los propietarios. Tiene que ser resultado de un consenso donde se beneficien ambos. Es más fácil. Inclusive hay un problema hasta de ética en el problema de la titulación. ¿Cómo le exigimos a esos habitantes de los barrios que comienzan su aprendizaje porque sus padres se roban un pedazo de tierra y viven escondidos de la justicia porque en cualquier momento llega un alguacil mandando a los hijos a decirle mentira a un alguacil? No, él no vive aquí. ¿Cómo le exigimos a esa gente que tengan una ética ciudadana? Es imposible. Por ahí es que hay que comenzar, por legitimar esa porción donde la gente desenvuelve sus actividades, porque eso le da un nuevo concepto de ciudadano. No es un ciudadano que vive al margen de la ley, sino que está dentro de la ley. Entonces por ahí comienza. Eso y otros males sociales que se suman y que son el resultado de esa pobreza, que comienza por no tener nada. Porque mira, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho, en esos barrios, el 80% de los activos de las familias, el 85%, en la casa, y al no estar edificada en un terreno propio, no tienen nada, no pueden ir a un banco. O sea,
Son millones de pesos de activos muertos que hay en esos barrios que la gente no puede usar en su desarrollo, que no lo puede usar para un préstamo. Entonces, el reivindicar eso ha sido mi sueño, pero creo que el presidente Danilo Medina ha avanzado bastante en la parte estatal, pero lo del Estado es una pequeña porción del problema. En lo privado que está el problema grueso. Mañana se firmará el pacto eléctrico. Es sumamente importante que los sectores nacionales, empresarios y gobierno sobre todo, se pongan de acuerdo en un plan de resolver definitivamente el problema de la electricidad. Marco, podemos decir que de la época en que yo fui director comercial de la CDE, años 90, a hoy que han pasado 29 años, la situación de la electricidad ha mejorado mucho. Una parte importante de la sociedad recibe luz 24 horas, aunque todavía el costo del kilo es insostenible. La mayor protesta ahora es por el precio de la energía o por la existencia del fluido. Por el precio. Por el precio. El precio del kilo saca a los empresarios de competencia. El precio del kilo no nos da competitividad. ¿Cuál es el precio? Y el otro problema es la necesidad de cambiar la matriz. ¿Cuál es el? Cada vez se genere menos con petróleo y más con el sol. ¿Cuál es el precio ideal del kilo de energía? Hay que tomar como referencia un país, por ejemplo, como Colombia, que por tener un poco de petróleo, no es que sea muy autosuficiente en petróleo, puede servirle a su población, a sus empresarios, un precio de la energía muy bajo. Pero Colombia tiene también generación hídrica. Mucha generación hídrica. Por ejemplo, en Estados Unidos un kilo de energía cuesta un tercio de lo que nos cuesta a nosotros. Un tercio de lo que nos cuesta a nosotros. ¿Y por qué la política gubernamental aquí estatal, para ser más específico, ha ignorado, avasalla, impide, demora la inversión de la energía del sector privado y del propio Estado en la fórmula no tradicional? La energía solar, por ejemplo. Sí. La energía solar necesita mucha inversión. ¿Pero y qué le importa? Lo que pasa es que el sector privado lo está haciendo. Lo que ocurre durante mucho tiempo, hubieron mafias que boicotearon la agilidad de los proyectos. Pero esa mafia, ¿a dónde se apoyaron? Mira, no sé, pero han habido... No, di la verdad, Chao. No, que tú sabes perfectamente. Han habido cambios. Yo te diría que el actual director de la Comisión Nacional de Energía le ha dado salida a muchos proyectos que estaban parados. Perfecto. Que estaban parados por macuteo. Pero exactamente, ok, entonces me justifica que la mafia es una mafia apoyada por el Estado Dominicano. Mira, ese término, ningún presidente quiere que funcionarios hagan cosas indebidas. Pero yo no me refiero, y déjame aclarar. Escúchame, pero los ciudadanos somos irresponsables. Pero déjame aclarar una cosa. Cuando yo digo el Estado, no me refiero al gobierno específicamente. Claro. Es que esa gente se sincroniza y muchas cosas de esas no las sabe el presidente de la República, no sabe el presidente inicialmente que aquí se estaba conspirando desde los puntos oficiales de alto nivel contra el gobierno de Venezuela. El presidente no, porque le informan mal, y a pesar de que lo decimos, le llevan al presidente malas informaciones y la distorsionan
Pero el presidente debe tener sus calieses, aparte de los oficiales, que le digan lo que está ocurriendo. Mira, son dos cosas que ocurren. Tú eres testigo de un caso, el SEA, el que le mandamos al presidente una documentación 96 páginas. y no hubo ninguna reacción. Y no reaccionó. ¿Sabes? A mí me llegó una Y carta. tú no te atreves a decir. No, a mí me llegó una cartica que eso había sido mandado, qué sé yo, a no sé quién. La dividieron en cuántas parcelas. En 16. 19 parcelas. Entonces, ¿qué pasa? Si la responsabilidad ciudadana, cuando tú denuncias una cosa responsablemente, con toda la prueba, no tiene el apoyo de las estructuras, se disuelve, la gente no... Mira, o sea, si un, por ejemplo, si un inversionista va... Escúchame un momentito, porque no podemos dejar... Se trata de una compra a través del SEA, que un ciudadano tuvo la suerte de que le dividieron una propiedad con riquezas internas en 19 parcelas para poderla vender sin que pasara por los organismos correspondientes de legislativos. Los organismos de control. Organismos de control. Se la dividieron en 19 parcelas, de cual la compró diferentes personas y que rápidamente se convirtieron en una sola propiedad, porque le fue comprando a través de una empresa panameña todas las porciones que habían comprado los otros. Sin embargo, no hay absolutamente ninguna consecuencia en ese sentido, a pesar de que depositamos el expediente en el lugar correspondiente al respecto de esa situación. Es para que se sepa. Eso es lo que hace que la responsabilidad ciudadana se disuelva, que tú no te atrevas a tomar una iniciativa contra un funcionario prevaricador, porque eso cae en un vacío, porque hay mucha protección. Ese problema del SEA se resolvió porque hubo un crimen. ¿Te acuerdas? Aquello Claro, de San Pedro de Macorís. Onza. Yo siempre dije que le dije al muchacho que mataron el abogado extorsionador, porque todo el mundo sabe que ese muchacho creó una... Sí, perfectamente, que no escondan ningún tipo de cosa. Creó una estructura de una fundación contra la corrupción. Mentira, pero era una fundación corrupta. Era para extorsionar funcionarios. Y eso lo sabía todo el mundo. Obviamente. Y tenía que saberlo el gobierno, porque el presidente es el hombre más informado. Obviamente, a los funcionarios que extorsionan. El crimen descubre el asunto. Que se vandalizaban. Todo lo que él decía era verdad, lo único que lo decía para que le dieran cuarto y callarse. Claro. ¿No entiendes? Entonces fíjate que al final es el crimen lo que devela el asunto. Tiene que ocurrir un hecho que conmueva a la sociedad para que entonces se devele todo lo que había detrás. Y eso no es exclusivo del presidente de la República. Pero es el hombre más informado. Sí. Pero también y además le informan. Mi presidente, yo tengo, oye, y además mi presidente me dijo a mí en campaña y personalmente, porque tú sabes, yo me reunía con él, porque ese programa de titulación que está ejecutando, yo se lo llevé y lo asesoré en parte de eso. Me dijo a mí que él actuaría por el rumor público. Y en eso mi presidente no actuó por el rumor público. Bien, señores, vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato porque no tenemos tiempo para pasar anuncios, incluso que no nos lo pagan. Pero nosotros lo hacemos y lo pasamos porque se trata de anuncios institucionales que tienen mucho interés. Lamentablemente no nos pagan a nosotros porque se lo pagan a otros, pero nosotros queremos hoy en día hacer cambio en esta situación. Y hay una serie de anuncios del Estado que se lo ponen a uno y luego no lo pagan. Y nosotros lo pasamos a manera de colaboración para que lo sepa el mundo. Vamos a la pausa, señores. Monte Grande es fuente de vida.
Porque además de agua, generará 2.500 empleos directos y 1.500 indirectos. Beneficiará a 12.500 productores agrícolas con desarrollo sostenible. Irrigará 400.000 tareas para mejorar riego por goteo y tuberías, así como 305.000 tareas nuevas. Renace la esperanza en el sur. Monte Grande avanza. República Digital Educación ya es un hecho y se convertirá en una herramienta educativa moderna. Un soporte importante para nosotros los docentes, con el fin de que las TICs impulsen la mejora del proceso de enseñanza y un recurso para el abordaje de las competencias fundamentales, para así lograr en los estudiantes mejores resultados, convirtiéndolos en críticos, analíticos y reflexivos. La tecnología ha llegado a contribuir a que las aulas sean espacios más divertidos y educativos. Hoy dejamos atrás la escuela de lápiz y papel y entramos a una nueva escuela de computadoras y contenidos digitales. Esta es la era de la República Digital. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que, en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas, aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gran parte de la gente habla del problema energético, pero no convencen a nadie. Me refiero a nosotros, a los profanos, porque el presidente Danilo Medina, porque él de turno, pero el presidente Danilo Medina no fue que inició el desorden eléctrico en este país. No, eso viene de muy lejos. Eso viene de muy lejos. Entonces, algunos presidentes han sido mal informados, otros han sido desconocedores del sistema, y un gran sector en contubernio con el sector oficial o parte del sector oficial y el sector privado han hecho sus agotos en ese sentido. Por ejemplo, yo vi al presidente Danilo Medina de gancho, abrazo y besito con un tal González Bunter. Bueno, Bunster. González Bunter es un empresario de la electricidad, sí, que viene desde la época de Balaguer. Sí, pero todo el mundo sabe aquí que el señor... ¿Tú sabes de dónde viene González Bunter? Bueno, es un argentino que viene aquí a descubrir cosas. No es un argentino que viene aquí. Ajá. González Bunter es hijo de un argentino que era peronista. Peronista era izquierda en aquella época. Algo bueno tenía que tener. Que vino aquí cuando Perón vino al exilio. Ajá. Y se convirtió en una persona muy allegada a Trujillo. Así su es. Padre. Y entonces González Bunter es dominicano. Que hablé personalmente con Perón. Tuve el honor de hablar con una personalidad, pues yo soy peronista también. Sí. A la gente aquí se equivoca. El líder de mayor consistencia y aglutinamiento que ha tenido el continente americano en los últimos tiempos, porque hay que hablar de los últimos tiempos, se llamó Juan Domingo Perón, sí, que podía sentar a reaccionarios como tú en una esquina de la mesa, a terroristas de la AAA, marxistas, cristianos y todo giraba alrededor de él. Es decir, todos eran peronistas. No era alrededor de Vita, era de él. Era de él. Porque en aquella época... No,
porque yo te estoy hablando ya después de la desaparición de Evita, sí. Porque Evita pero fue otra. Evita fue que le dio. Sí, pero la época en que yo lo conocí no fue en la época de Evita, sino de Isabelita. Y de López Rega. Y de todos esos gángsters que él tenía a su alrededor, como un tal, el que negoció parte del asunto de Irán, que entonces eso me dio de que el tipo era un agente de los Estados Unidos, un tal Villalón. Déjame darte una información sobre el papá de ese González Bunter, que yo no soy amigo de él, lo vi varias veces en la CDE, porque en aquella época cuando nosotros estábamos en la CDE, ya él era un empresario de producción de energía importante. Y apenas lo he saludado así. Trujillo mandó al papá, sería años 60, al papá de González Bunter en una misión a Cuba, aprovechando que era un hombre peronista y que podía tener buenas relaciones con los izquierdistas, ¿no? Pero en esa época era una equivocación. Y aprovechando que era argentino, y él llegó a Cuba tratando de reunirse con el Che, y creo que se reunió con el Che, y ahí se negoció el devolver a Pablito Mirabal a Cuba y a Delio Gómez Ochoa. Y darle un buen tratamiento a Delio Gómez Ochoa, que Delio Gómez Ochoa puede estar vivo hoy gracias a esa negociación, porque si no probablemente Trujillo hubiera resuelto con él. Y se negociaron otras cosas. Pero si Trujillo mandó a este emisario, sí. Pues Trujillo no tenía intención malsana contra... No sé, no, el Trujillo estaba buscando otras cosas que debe haberla conseguido. No sé cuál es. Yo sé que de esa negociación... Recuérdate que Trujillo tenía en ese momento, estaba cercado, como está Maduro ahora, por Estados Unidos. Y a nosotros nos gustó mucho que Estados Unidos se acercaran a Trujillo. No, a ti. Y ahora no, a ti no. No. Yo era un niño, yo apenas recuerdo. Sí, yo soy mayor que tú, ¿verdad? No, pero tú también eres un niño. Pero yo te digo, históricamente, cuando los Estados Unidos asumieron la actitud que hoy Trump tiene con Venezuela, a los dominicanos que querían salir de Trujillo, la perversa situación que tiene Trump con Venezuela, contra la República Dominicana, contra Nicaragua, así es que tú tienes que decirlo, contra El Salvador, contra Ecuador. Y es bueno lo que está haciendo el de Nicaragua. No, es bueno lo que está... ponme a ver si es bueno. Y es bueno lo que está haciendo, es bueno lo que está haciendo el de Honduras, y es bueno lo que está haciendo el de Brasil, es bueno, y es bueno lo que está haciendo Bolsonaro, está resolviendo el problema de la delincuencia. Thiago, definitivamente tú has involucionado en tu pensamiento crítico social. Tú has involucionado. Óyeme, una de las cosas que he aprendido es que las izquierdas ordinariamente desordenan los países y las derechas los ordenan. Las derechas los ordenan, sí, claro. Eso tú haces un paneo rápido. Pero Santiago, Boquete, por Dios, ¿cómo tú vas a aceptar? Las dictaduras... Mira, ¿cómo tú vas a aceptar, por favor, Thiago, cómo tú vas a aceptar que la ayuda, llamada ayuda, ¿cómo es que le llaman? La ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria se despliegue con una confianza que tú quieres hacerla para llevar comida a los venezolanos? ¿Por qué no la llevan a Haití? ¿Por qué no la llevan a Honduras? ¿Por qué no la llevan a África? Pero Haití lo han llevado hace mucho tiempo. No, hombre, no. Haití ha vivido de la comunidad internacional. Oye, lo más absurdo, y termino con esto para salirnos de ahí, lo más absurdo, Chago, es que quien manejó la ayuda humanitaria en Nicaragua, llevando fusiles, bombas y todo para los contra... El coronel Nor. No, ese fue otra parte. Quien manejó eso se llama Helio Abrams. Y ese es el que está ahora manejando la misma ayuda para Venezuela. Y el coronel Nor era un ayudante de Helio Abrams. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que tú vengas a aceptar que está bueno lo que hace? Óyeme, la única... ¿Hay alguna queja de Costa Rica?
Entonces, ¿hay alguna queja de país democrático? Sí. Donde la gente... Pero cada vota, pueblo, gobierno, óyeme bien, tú sabes, porque aunque lo quieran negar aquí, tú sabes que de las 25 elecciones que ha hecho Venezuela bajo el sistema electoral, que han perdido incluso de esas 25, 2 elecciones, y que los que ganaron de la oposición se sintieron muy bien porque aprobaron el sistema electoral. Tú sabes que el sistema electoral de Venezuela es el menos vulnerable, universalmente hablando, en términos de todo. Y hacer 25 fraudes, 23 fraudes, no es una tarea. Pero esperar después, hoy, para sacar de que es un gobierno ilegal, es una ilegalidad social y moral de quienes tratan de sacar a Maduro sobre la base de que hizo un fraude. ¿Tú crees que es democrático? ¿Tú crees que es democrático? Más que democrático es Maduro, porque a Maduro le dicen de todo en la calle. Ahora, te voy a poner en una cuestión, no a ti. Yo quiero que los que andan hablando de dictadura definan gramaticalmente lo que es una dictadura y quiénes son dictadores en América Latina, fundamentalmente en América Latina. Lo que pasa es que no es lo mismo. Es más, comenzando con alguien a que admiramos mucho, Trump, Fidel Castro, óyeme bien, dictador. Ya Fidel no existe. Óyeme bien una cosa, pero se te rompieron la mano aplaudiendo en una época. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a decir, se me rompió el corazón en lo que Fidel convirtió a Cuba. A Fidel convirtió a Cuba, pero no se te rompe el corazón con todo lo que hicieron los norteamericanos contra Cuba y están haciendo. Eso no, para ti no significa nada. Cuba es un bastión de investigación y de desarrollo totalmente diezmado por la voluntad de un imperio. ¿A qué costo? ¿A qué costo? ¿Cuál es? Cuando una muchacha que tiene un doctorado en la Unión Soviética en biología, tiene que prostituirse y no solamente tiene que prostituirse, esa prostitución de esa muchacha arrastra toda la familia. ¿Y dónde está el talento? Toda la familia. Y en este paisazo, ¿dónde está el talento tuyo invertido? Eso es otra cosa. Bueno, entonces, vamos señores, continuamos. Es bueno tener de vez en cuando a estos reaccionarios para uno poder exponerse y explayarse, porque es muy bueno criticar los sistemas y quererlo ir a componer. Y te voy a decir una cosa, cuando yo era joven, que hace muchos años, había una familia muy honorable, que el padre era un artesano de sombreros. Oye eso, artesano de sombreros. Recuerdo eso. Entonces, ese señor, yo iba a darle cátedra del marxismo a su casa, y él me acogía muy bien, le gustaba hablar conmigo, pero yo siempre iba para convertirlo a marxista, para ganármelo para mi partido. Entonces resulta que él un día me dijo: Marco, ven acá, siéntate ahí en una mecedora. Y me sentó en esa mecedora y él en otra. Usaba una franela siempre de tarde en su casa, con muchísimos rotos. Él tenía así, y dice: óyeme una cosa, ya tú convenciste a tu papá y a tu mamá de que sean marxistas contigo. Digo, no, esos son unos reaccionarios. No he podido. Dice, pues mira, la misión que tú tienes, vete, convéncelo a ellos. Desde que tú lo convenzas, ven donde mí que yo te voy a apoyar. Porque el que no pone orden en su casa y no convence, no tiene ningún futuro. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo trabajé en Chile en el año 83 con la CEPAL. Mi jefe era Enrique Iglesias, ese que después fue presidente del BID. Cuando se produjo el golpe de Estado de Pinochet en el año 73, yo me recuerdo que fue un día para nosotros de duelo, como fue el día que mataron a Mauri. Eso fueron 2 hechos que se produjeron ahí, uno detrás de otro. En enero a Mauri y un poquito después fue el golpe de Chile. Resulta que yo llego a Chile con todo ese mare magnum mental de este dictador y encuentro una sociedad muy organizada. ¿Qué me molestaba? El toque de queda. Tú salías de noche con unos amigos y a las 11 de la noche el juidero, porque además si esos guardias te encontraban en la calle no tenían que ver. Pero hoy
Chile es un país muy organizado. Gracias, Tiene un gracias sistema, Pinochet, ¿verdad? Posiblemente. Santiago, Óyeme, que tiene es un tan sistema. aberrante tú. Oye, O sea, pero- me preguntaste ahorita, Sí. abusador, me preguntaste ahorita que a costo de qué Cuba había hecho tal cosa, pero el costo de Chile tú no lo tienes en cuenta, ¿verdad? Pero el costo de Chile fue alto. Entonces, en el 83, y tú lo 10 años, elogias, espérate, y tú lo elogias. en el 83, 10 años después había toque de queda. En el 83, 10 años después, yo vivía que tenía que cruzar el río Mapocho para ir a la ONU. Y era común, por lo menos una vez a la semana, que hubiera un cadáver rodando en el río Mapocho. Tú sabes de que yo me alegro, que tú tengas el valor, para no decir otra cosa, Sí. de decir cosas como la que está diciendo. Sí, ¿Sabes? y- Te lo digo. al contrapelo de que te mis admiro, amigos de izquierda. te admiro tu valor. Te admiro, me involucionado. flagelen. Involucionado. No creo que involucionado, Porque yo creo que yo estoy te voy a bien. decir una cosa. El mundo de hoy necesita que se organice. El mundo Entonces- de hoy no puede vivir con este desorden. ¿Por qué China es el país más exitoso hoy? Porque fue hace 30 años ¿Y pudo por qué- decir un solo hijo. y por qué- Dilo aquí, y- es una actitud ¿Y por qué tú no, en y China por- está muy bien y eso. por qué tú no apelas al método de China, pero apelas al de Pinochet y al de Trump? Porque son iguales. Son iguales. En el fondo ¿Sabes? son iguales. Entonces, Uno con un discurso cuando- y los cuando- chinos con otro discurso, pero son pero iguales. cuando tú termines este imposiciones programa, al cuando tú pueblo. termines este programa, cógeme la palabra y vete a los picos que yo mencioné ahorita para que le acondicione la instalación de la bandera de los Estados Unidos y ya se acabó la cosa y así tú podrás no tener visado y no tener nada porque pasará a ser el ciudadano no norteamericano, sino del Estado perverso, explotador de los Estados Unidos, de ese imperio que en vez de coger América Latina y habérsela hecho suya desde el punto de vista de un desarrollo sostenido, tuviéramos los países latinoamericanos al menos la impronta de los Estados Unidos sobre las invasiones que nos han hecho en todos los tiempos que tú conoces. Has dicho. Sencillamente. Has dicho. Claro. Entonces, gestiona, yo te voy a llamar a un amigo para que te lleve a que tú acondiciones los picos esos que he hablado para que coloquen la bandera. Donde se va a poner la bandera. ¿Y quién te dijo que yo quiero la bandera norteamericana? Ah, pero es mejor No, pero eso no lo es mejor la bandera norteamericana que lo que tú clamas de Trump que vaya a destrozar. Me gusta más el sistema chino. Entonces, ¿Por ¿por qué entonces apoya? Porque nadie migra para China. Porque nadie migra para China. ¿Y por qué? China No, es un país lo que pasa en es- franco crecimiento. lo que pasa y es- los hindúes Lo que no pasa se es le que ocurre cruzar para allá. Lo que pasa es que un hombre como tú, que en este momento no te atreves a enfrentar el tema migratorio e inmigratorio como factor fundamental de las reglas de juego del mundo desarrollado y el fortalecimiento de 13 o 16 familias del mundo que son dueños, porque lo que hay que analizar es si la guerra contra Venezuela es contra Maduro. Y tú sabes muy bien en tu conciencia que no es contra Maduro. A Maduro no le importa a ellos un pito. Lo que ellos persiguen, tú sabes perfectamente lo que es unificar una economía de Colombia y Venezuela que le permite a ellos tener la mayor riqueza del planeta. Óiganlo bien, la mayor riqueza del planeta se concentra entre Venezuela y Colombia. Y eso es lo que persiguen hoy, porque los norteamericanos son pragmáticos, el establishment son pragmáticos, no están de que de hoy para mañana, trabajan a 50, 100, 90, 150 años. Como los chinos. ¿Sabe? Exactamente. Como los chinos. Entonces, Maduro se puede morir mañana, darle un infarto y morirse. Y coge otro y va a hacer lo mismo porque lo que ellos necesitan es adueñarse de la riqueza que un país por providencia divina es el país de mayor riqueza de concentración de petróleo del mundo. Ya no es Arabia. Ya no es Arabia. Pero además de eso, Venezuela es el país certificadamente con la cuarta potencia en gas natural. Pero es la primera potencia certificada en agua, pero es la primera potencia. ¿Y por qué está tan pobre?
por lo mismo que nosotros en este país éramos 3 millones, éramos tan pobres cuando teníamos otras cosas. Y el problema que tú tienes que preguntar, Santiago Moquete, la política manejada por los Estados Unidos fundamentalmente como imperio universal, porque ha sido un imperio universal. Ha perdido mucho ya. Y va perdiendo, pero la pobreza no es por los recursos que tú tengas, son por los factores administrativos de los líderes. O sea, bueno, tú quieres decir un país rico mal administrado. Exactamente, pero no es hoy, pero no es hoy porque esas riquezas no aparecieron hoy. Estaban mejor para 16 personas. Pero no había esa migración que tenemos aquí. Pero Chago, óyeme bien. Tú encuentras a los venezolanos que dan pena vendiendo. Ajá, ¿cuántos venezolanos hay fuera de Venezuela a consecuencia de Maduro? Vamos a ver. No tengo ese talento. Pero hay mucho. Pero yo sí te la tengo. Porque aquí no había venezolanos antes. Hay 3 millones de venezolanos que han salido por consecuencia de Maduro. Y 15 millones han salido de Colombia. Y 5 viven en Venezuela. Para que lo sepas, de eso podemos hablar. Así como tú puedes hablar de los sistemas eléctricos. Yo viví en Colombia y sé que 15 millones. Que los colombianos migraban más hacia Venezuela. Pero óyeme bien. Es más, se dice que Maduro es colombiano. Bueno, 15 millones han salido de Venezuela y de otro país. Venezuela no es de donde han salido más emigrantes. Lo que pasa es que Venezuela es el que ahora tiene una política mediática más agresiva contra los intereses de esas riquezas que hablábamos. Pero como no hay tiempo para más, Chago, yo te puedo invitar en cualquier momento para discutir de todas estas cosas. Señores, solo Momentum nos saca de aquí. La única forma de salir a nosotros de aquí es Momentum. El tiempo es inexorable. Y Momentum, que está ahí, Miguel Gil, que viene con su tecnología a seguir este debate esta mañana en nuestra ausencia ya de que Sentido Común estará con ustedes mañana. Hasta entonces.